edificio de aulas de ciencias humanas. Después de la conferencia del profesor Douglas, haremos una pausa para tomar tinto, 10 minutos, y luego volvemos para la sesión de preguntas y respuestas. Tengo el gusto de presentar al profesor Douglas Niño. Douglas es médico egresado de la Universidad Nacional, hizo su maestría en filosofía también en la Universidad Nacional. Su tesis se tituló El enfermedad como semiosis y hizo su doctorado también en la Universidad Nacional. Su tesis fue laureada y llevaba el título Abduction, avatares de la comprensión de la abducción en Charles Sanders Peirce. Su área de investigación es la semiótica. Actualmente es presidente de la Sociedad Colombiana de Estudios Semióticos y de Comunicación. El título de su conferencia es Abducción. Los dejo con el profesor. Gracias, Suárez. Buenas tardes a todos. Le voy a solicitar a la gente de logística que pueda apagar la luz porque las transparencias son muy claras. En este curso de extensión sobre lógica, razonamiento y argumento, vamos a hablar hoy de abducción. Entonces, vamos a dejar la luz ahí. Abducción es una palabra que tiene varios sentidos. Se usa de diferentes maneras. Abducción, por supuesto, lo saben por la televisión, significa un rapto extraterrestre, pero eso no es el tema de hoy. Abducción en medicina tiene un sentido que es apartar un miembro del cuerpo, pero ese tampoco es el tema de hoy. Y abducción en lógica, por la mala fortuna, también tiene muchos sentidos. Y la idea de hoy es intentar precisar algunos de esos sentidos. La presentación de hoy tiene este orden. Punto 1 es la abducción de Charles Sanders Peirce. De igual manera que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos de la abducción conducen a Charles Sanders Peirce. Este pensador quizá por primera vez lo escuchan algunos de ustedes mencionar, pero era un lógico del siglo XIX que dedicó muchos años de su vida a estudiar temas diferentes en lógica formal, en la argumentación científica, y muchos años dedicó a la abducción. Muchos años, son 50 años dedicados a ese tema. Entonces, buena parte de la charla de hoy va a estar centrada en la perspectiva de Peirce. En el siglo XX, la abducción es recogida en filosofía de la ciencia con dos grandes problemas, y ese será el segundo punto de la presentación. Y el tercero y el cuarto van a ser digamos, desarrollos más recientes o propuestas más recientes, en particular una en inteligencia artificial y otra en lógica contemporánea. Entonces, empecemos con Peirce. La abducción, así como se entiende hoy en lógica contemporánea, en inteligencia artificial, debe buena parte de su consideración a la propuesta que hizo Katie Pham en 1970 sobre el desarrollo de la abducción en Peirce. La propuesta de Pham es que Peirce hizo varios modelos de abducción. Un primer modelo en un periodo temprano. Charles Peirce nació en 1839 y muere en 1914. En un periodo temprano, entre 1860 y 1890, la abducción es llamada hipótesis. Está vinculada a una serie de permutaciones del silogismo de Aristóteles, muy vinculada con la inducción en ese momento.
hay un desarrollo intermedio de transición en que esa hipótesis adquiere dos características. Las hipótesis tienen que ser verificables y las hipótesis tienen que ofrecer explicaciones posibles. Y en una tercera fase, la abducción llega a llamarse abducción, ya deja de llamarse hipótesis, y se considera como la primera etapa en la investigación científica, aquella etapa en la que se proponen las hipótesis y se avanzan, mientras que la segunda y la tercera etapa de la investigación sería una deducción en el sentido de extraer consecuencias de las hipótesis y una inducción en el sentido de verificar hipótesis, contrastar esas consecuencias contra la experiencia. Este modelo, que es el modelo estándar, ustedes miran, investigan alrededor de la abducción, siempre van a encontrar la propuesta de Fan y todos los desarrollos contemporáneos de alguna manera o hacen énfasis en lo que Fan propone es el primer periodo o lo que Fan propone es el periodo tardío, es decir, es como si las consideraciones contemporáneas estuvieran centradas o en la propuesta temprana de la hipótesis o en la propuesta tardía de la abducción. Sin embargo, pienso yo que este modelo o esta propuesta de Fan mejor puede llevar a equívocos y lo que quisiera presentar es una contrapropuesta cuyo objetivo es mostrar un modelo único para la abducción que tenga tres características. Las tres características están relacionadas con tres criterios. El uno es formal, ¿cuál es la forma lógica? El otro es metodológico, cuáles son las consideraciones que deben tenerse en cuenta para tomar a algo como una abducción, cuáles son las características de sus premisas. Y el otro aspecto es el aspecto epistémico, y es qué nos permite, a qué nos autoriza una abducción, su conclusión, qué nos permite sospechar o creer o especular o conjeturar. En esta propuesta básicamente quiero hacer énfasis en dos cosas. En un primer periodo, en 1864 y 1881, en el que Peirce relaciona, digamos, avanza esas características de las que yo les acabo de mencionar para la hipótesis, como la llama en ese momento, y hace otras para la inducción. En esta charla, además, voy a intentar contrastar permanentemente con inducción, como ustedes van a ver. En un segundo periodo, Peirce mezcla abducción e inducción, debido a una serie de críticas que le hacen en ese momento. En un tercer periodo, Peirce se retracta de la mezcla y vuelve a las consideraciones del primer periodo. En ese periodo muy chiquito se decide llamarlo retroducción. En el cuarto periodo avanza la idea de que la abducción es la primera etapa de la investigación científica, que es el lugar donde se generan las teorías, en contraposición a la inducción, que es donde se contrastan o se verifican. Y por último, un periodo en el que sigue desarrollando la abducción, pero intervienen otros elementos que no son muy importantes ahora, pero que en ese quinto periodo vuelve a llamar retroducción a esa forma de inferencia. Si hay tiempo al final de la charla, ya miraremos por qué llama eso retroducción. Bien, de una manera, de entrar al tema, es contrastar la abducción con la deducción y la inducción. Para esto está el ejemplo clásico de las judías blancas. En un ejemplo de deducción, casi de forma silogística, uno puede considerar algo como lo siguiente. Supongamos que tenemos un costal, un saco de frijoles, o porotos, o judías, como les quieran llamar, que todas son blancas. Si sabemos eso, si damos eso por sentado y metiésemos la mano en el costal, no tendríamos que mirar para saber que son blancas, podríamos predecirlo con seguridad. En ese sentido es que la deducción funciona en ese sentido como una regla general
que se aplica a un caso particular y que produce un resultado que es esperable solamente con esclarecer lo que dicen las premisas. Entonces es como regla y caso se obtiene el resultado. En la inducción el caso es diferente, el asunto es diferente. Es como si ustedes tuvieran un saco y no saben qué hay ahí. Meten la mano y encuentran que son frijoles por la textura o por lo que sea. Y quisieran saber de qué color es eso y anticipan que es blanco. Lo miran y ven que todas son blancas y pueden generalizar a la regla. Todas las judías de este saco son blancas. Este movimiento es un movimiento falible, es un movimiento en el que se pueden equivocar. Es el problema clásico de la inducción y es cómo a partir de lo que es conocido podemos llegar a algo que es desconocido, algo que es puramente particular, llegar a algo que es de carácter más general. Ese es un problema filosófico que tiene muchos años, que es como una líder cada vez que se van a caer y salen otras, ahora hay nuevos enigmas de la inducción, pero solamente quiero en este momento contrastar con la idea de la deducción. Por último, aparece la hipótesis. La hipótesis es un caso un poco diferente. Pongamos nuevamente que nos encontramos unos frijoles blancos encima de la mesa y quisiéramos saber de dónde son o de por qué están ahí. Pero también sabemos de antemano que hay un costal de frijoles blancos ya en un lado y podemos conjeturar, quizá estas frijoles o estas judías son de ese saco. En este sentido, entonces, la hipótesis o abducción se comporta como la inferencia a un caso. Entonces, si ustedes ven las permutaciones, nos ofrecen tres formas de inferencia que nos permiten contrastar los resultados unos con otros. El caso de la hipótesis también es como el de la inducción. Estas judías en este saco es una conclusión falible, podría ser equivocada. Por supuesto, los frijoles podrían venir de otro lado, alguien los pudo traer desde, no sé, desde Pablo Quemado, por abajo, lo que sea, y no venir de ese saco. Las conclusiones entonces de la hipótesis y de la inducción son falibles. Son inferencias que se denominan sintéticas. El punto de Peirce es que, a diferencia de lo que ocurre en la deducción, en las que dadas unas premisas se siguen unas conclusiones, y en ese sentido lo que hace la deducción es preservar la verdad a partir de premisas verdaderas. En la inferencia sintética no es suficiente con saber cuál es la forma lógica de la inferencia, sino que hay que tener en cuenta también cómo se obtienen las premisas. Si las premisas se obtienen de una cierta manera, entonces tenemos que comportarnos, digamos, razonar de cierta manera. Y si las premisas se presentan de otra manera, estamos compelidos a comportarnos racionalmente de otra manera. Bien, les decía que entonces entre para abducción y inducción, por contraste, vamos a mirar tres criterios. Unos son formales, los otros son metodológicos y los otros son epistémicos. Primero, los formales. Lo que yo denomino el enunciado canónico de la abducción es el siguiente. Según Peirce, este es un enunciado típico, clásico de la abducción. El hecho sorprendente se es observado. Hay algo que vemos, que no entendemos, no sabemos cómo conducirnos ante él. En cualquier sentido. Puede ser algo muy de la vida cotidiana. Por ejemplo, sé que normalmente llevo las llaves en mi bolsillo, meto la mano en el bolsillo y no los encuentro. No encuentro las llaves. ¿Dónde deberían estar? Hay un hecho ahí que debo explicar o que debo hacer algo con él. Pero también en la investigación científica, por ejemplo, cuando, no sé, Kepler pensaba, siguiendo a quienes la entendieron, que las órbitas de los planetas eran circulares, y siguiendo la órbita de Marte, vio que no era circular. Eso es sorprendente. Cualquier cosa que entonces funcione como un irritante cognitivo, por decirlo de alguna manera, funcionará entonces como una primera premisa para la abducción.
La segunda premisa es, pero si A fuese verdadero, ese sería un asunto obvio. Esto quiere decir que si algo sucediera, haría que si algo que sucediera y fuese cierto, entonces que ese fenómeno ya no sería sorprendente. Si, por ejemplo, no sé, las llaves que sí estuvieran en el otro pantalón en el cambié esta mañana, pues entonces sería obvio que no estuvieran donde las estoy buscando. O si, por ejemplo, en el caso de Kepler, las órbitas de los planetas fueran ovoides o elípticas, entonces la manera de comportarse de Marte sería absolutamente normal, un asunto obvio. Y la conclusión es entonces, por tanto, hay razón para sospechar que A es verdadero. Es decir, hay razón para sospechar, por ejemplo, en los casos que estábamos hablando antes, que las llaves estaban en otro pantalón o que la órbita de Marte era ovoide o elíptica. Esto hace que la forma lógica sea esta. Es la inferencia de un antecedente, es decir, esa A de importante, a partir de un consecuente, que es ese C, el resultado, y una consecuencia en el sentido de aquella hilación entre antecedente y consecuente, es decir, la regla de la que hablábamos antes. Esta parece ser, entonces, la forma lógica de la aducción siempre en Peirce. Por contraste, esta parece ser la forma lógica de la inducción. Hay unos elementos extraídos al azar de una colección, es decir, la muestra de la que quizá hablaba hace 8 días. Y de esa colección, una cierta proporción, ρ, tiene un carácter pi. Por tanto, probablemente aproximadamente la proporción pi de los n's tiene el carácter p, que es exactamente como el caso de las judías mencionados anteriormente, donde la proporción ρ es 1. Todas las judías de saco son blancas. Pero esto hace entonces que la inferencia tenga una forma lógica diferente. La inferencia es más bien a una consecuencia a partir de un antecedente y un consecuente. Entonces, el caso ha resultado entonces regla. Hay una cosa para anticiparme un poco y es, en el caso tiene que estar la muestra y en el consecuente resultado tiene que estar eso que se está buscando, aquella pregunta que está intentando mirar la inducción. Esta es lo que se conoce como una inducción cuantitativa. Sin embargo, como yo les decía antes, en el periodo tardío, según Fan, Peirce concibe la inducción como una contrastación con la experiencia, como una verificación de hipótesis. Y de hecho, mucha gente en el siglo XX ha considerado la inducción de esa manera, como la contrastación de una hipótesis con respecto a la evidencia. Sin embargo, por ejemplo, en las hipótesis históricas no se está mirando cuántas judías o cuál proporción de casos o cosas de ese estilo, sino si, por ejemplo, es cierto que, no sé, Aristóteles usó el Rubicón o cosas de ese estilo, cuando en realidad fue César. Pero el punto es, ¿qué quiere decir inferir una regla en cuanto a la inducción en ese sentido? Lo voy a poner en otros términos, y es, cuando uno tiene una hipótesis, la manera de esclarecer la hipótesis es derivar consecuencias de ellas. De esas consecuencias se escogen algunas, y esas son las que se ponen a prueba. De este modo, la forma lógica de la inducción cualitativa como verificación, que es el caso que me interesa ilustrar hoy, es el siguiente. El antecedente es: estas consecuencias son de esta hipótesis. El consecuente es: estas consecuencias son verdaderas y por tanto todas las consecuencias de la hipótesis son verdaderas. Ahora bien, el carácter metapredestinado, del cual hablaremos adelante, es
es verdadero. Es decir, el carácter que está buscándose cuando se intenta hacer la verificación. Esta es la presentación metalingüística en la que se habla de digamos, desde el lenguaje para hablar de las características de un lenguaje, pero en el lenguaje objeto entonces ya miraremos con algún ejemplo esto en qué consiste exactamente. Mi punto aquí es, incluso esa verificación puede entenderse como una inferencia a una regla en el caso de la inducción tardía. Y hago esta aclaración porque hay muchas personas en el siglo XX muy importantes, incluyendo a Popper, incluyendo a personas como Flach y Cacas, que piensan que la inducción predictiva, es decir, la contrastación de las consecuencias de una hipótesis, no es una inferencia en lo absoluto. Entonces, mi idea es que si la inducción es posible entenderla como la inferencia a un antecedente o a un caso, cualquier versión de la inducción es posible entenderla como la inferencia a una regla, a una consecuencia. Ahí está un poco lo que acabo de decir. Entonces, los aspectos formales, la abducción, a partir de un resultado de una regla se obtiene un caso, la inducción, a partir del caso y del resultado se obtiene la regla. Ok, las cuestiones metodológicas. Y es en qué momento se obtienen las premisas, cuándo se requieren las abducciones y cuándo se requieren las inducciones, cómo se hace para obtener las premisas. Esto tiene sentido al interior de un modelo filosófico que propone Peirce, que es el modelo duda-creencia. Este modelo es propuesto en contraposición a la metodología cartesiana, que quizá, como algunos de ustedes sepan, propone una duda universal, hay que dudar de todo para encontrar un fundamento del cual ya no se pueda dudar y a partir de él construir todo el conocimiento. El modelo de la duda-creencia dice más bien que uno tiene que comenzar la investigación con todas las creencias que tiene, confiar en ellas y solamente cuando aparezca una duda genuina, una duda fingida, una duda de papel, como las de Descartes, en una duda genuina, o sea, un fenómeno que realmente nos llame la atención, entonces avanza la investigación. Y la investigación termina con el establecimiento de una creencia. Y creencia que hay que entenderlo en el sentido como de aquella proposición que una vez se sostiene nos sirve como una guía para la acción. La creencia es en ese sentido un hábito de actuar. Si yo creo que va a llover, entonces eso quiere decir que me voy a comportar de cierta manera, que voy a sacar un paraguas, que si deseo no mojarme, absolutamente claro. O cosas de ese estilo. Ok. Entonces, la investigación en este modelo es todo lo que sucede entre la duda y la creencia. Y hay varios métodos de fijar la creencia. Sugiere Peirce que hay por lo menos 4. Uno es el método de la tenacidad, es resistirse a cualquier duda y seguir creyendo lo que uno quiere creer. El otro método es el de la autoridad, creer frente a cualquier duda apelando a una autoridad, ¿sí? Establecer una creencia por preguntarle a alguien que sabe más, a algún experto, a una persona, así a un profesor, por ejemplo. El otro es el método a priori, el método en el que las dudas se desvanecen al comienzo a partir de unos primeros fundamentos, como por ejemplo en el sistema de Hegel. Y el otro es el método científico. En el método científico, entonces, los investigadores lo que hacen es obtienen una duda, utilizan el método científico y a la larga el método permite justificar la creencia. Por supuesto, Peirce, que era científico de formación, era físico, le interesaba hablar del método científico. Entonces, el método científico se comienza con una duda genuina, se termina con una creencia, pero siempre puede haber un ciclo en el que aparezca otra duda a partir de esa creencia que se establece y así volvemos a usar el método científico para establecer otra creencia y así sucesivamente. Bien, ¿eso qué tiene que ver con la abducción? Eso quiere decir que en la primera premisa de la abducción aparece allí,
Si ustedes recuerdan en la forma lógica, lo que yo decía era el enunciado canónico como el hecho sorprendente es observado. El hecho tiene que ser sorprendente, tiene que ser algo que afecte nuestro sistema de creencias, digamos, lo vulnere, lo frustre. ¿Qué es una sorpresa? Es una expectativa que se frustra. Cuando esperábamos que algo pasara, no pasa. Cuando esperábamos encontrar las llaves, no las encontrábamos. Cuando Kepler esperaba que Marte se comportara de forma circular, encontró que no era así. Luego, ¿cuándo se justifica o cuándo aparece, cuándo se requiere una abducción? Una abducción se requiere cuando hay un fenómeno que no podemos explicar, que no podemos manejar, cuando hay algo que no entendemos, es decir, cuando aparece algo que necesita resolverse. Y la primera premisa de la abducción debe ser esa. Si esa no es la primera premisa de la abducción, si esa no es la primera premisa, o más bien, si eso no aparece, o algo como eso no aparece, es decir, un fenómeno que hay que resolver, entonces una abducción no se requiere. Esa es entonces una cuestión metodológica. La primera premisa de la abducción tiene que ser esa. En ese sentido, ese es el resultado. El resultado es algo que se ve. Y luego entonces en la forma lógica ustedes encontrarán que está la regla. Pero la regla tiene que venir después. Acuérdense, he dicho antes, siguiendo a Peirce, que en la inferencia sintética la forma como se obtienen las premisas es importante. Si primero se obtiene la regla para hacer el razonamiento, no estamos siguiendo las recomendaciones metodológicas. La inducción, por el contrario, esto es para hacer el contraste permanentemente, requiere dos reglas estratégicas. La una es la del muestreo. El muestreo tiene que ser al azar, quizá hace 8 días lo miraron con cuidado, pero el otro es esa regla que se llama predesignación. La predesignación es que antes de que uno mire la muestra, tiene que saber qué va a buscar. Tiene que mirar, tiene que tener en la mente mejor qué va a buscar y no después de que tiene la muestra. Un ejemplo. Supongan ustedes que volvemos al asunto del costal lleno de judías. Y supongan que yo tengo las mismas muestras blancas, pero he pensado antes que lo que iba a obtener era, o que lo que me estaba preguntando era la cantidad de judías rojas que había en la muestra. Si yo abro la mano y veo que todas son blancas, la conclusión inductiva es no hay judías rojas en este saco, y no que todas son blancas. Que todas son blancas sería una hipótesis, porque no he mirado en la muestra, más bien porque he mirado en la muestra después qué carácter iba a buscar. Toda generalización de ese tipo, que no es predesignada, es decir, que no va con una pregunta dirigida, es una inducción viciada que se convierte en una hipótesis. Eso es importante en la inducción, y muchos filósofos de la ciencia la han acogido de forma implícita, aunque en los procederes de algunos lógicos y de investigadores en inteligencia artificial la dejan de lado. Lo que estoy mostrando acá es cuando se viola la regla. Primero se obtiene la muestra, digamos, un fenómeno que está allí, y se ve que eso tiene algunos caracteres, y entonces decidimos generalizar esos caracteres, y esa es la conclusión. A pesar de que esa es una generalización a partir de una muestra, la conclusión no es inductiva, sino abductiva. ¿Por qué? Porque se han violado las cuestiones metodológicas, en este caso la predesignación. Si, por ejemplo, miro hoy en este momento, esta es mi muestra, que este auditorio está más o menos vacío en la mitad, y a partir de eso concluyo que en toda la universidad los auditorios están vacíos a la mitad, pues en realidad eso no es una inducción, es una hipótesis que necesita ser verificada. ¿Por qué?
No porque la muestra es muy pequeña, sino porque lo que voy a estudiar aparece después de que se mira la muestra. Entonces, mientras que en la abducción, la primera premisa tiene que obtenerse con el fenómeno de la conmoción, de la sorpresa, que es, digamos, una manera psicológica de decirlo, con un problema cognitivo es una forma menos psicológica de decirlo. En la inducción, la muestra tiene que estar ligada al caso, pero el resultado tiene que estar predestinado, en el sentido de el carácter que va a ser estudiado tiene que estar predestinado. Esto es importante porque vamos a ver que muchos problemas se presentan entre abducción e inducción por dejar de lado ese elemento. Por eso hago tanto énfasis en eso. Estas son algunas de las personas que actualmente, digamos, sostienen que algo como esa clase de generalización es una inducción. Las cuestiones epistémicas. Nuevamente, el modelo de duda-creencia, una investigación comienza con una duda genuina y termina con la fijación de la creencia. Y se pueden usar varios métodos. El método científico es el que estamos intentando elucidar acá. Ok, la conclusión de la abducción. Si ustedes se acuerdan del enunciado canónico, decía, hay razón para sospechar que A es verdadero. Es decir, no hay razón para creer que A es verdadero, sino solo para sospechar que A es verdadero. Y según Peirce, sospechar tiene un diferente estatus epistémico que creer. No, sospechar no es como creer un poquito. No. Sospechar es cualitativamente diferente a creer. Sospechar es tener una razón para suponer que algo puede ser así. Pero creer es decir, afirmar, estar dispuesto a sentir que algo es así. Luego la distinción no es puramente modal, es decir, no es de grado, es cualitativa. Pero si con lo que comenzamos es con un problema que no podemos resolver y con lo que terminamos es con una sospecha de cómo podríamos resolverlo, entonces la conclusión de la abducción preserva la condición de duda genuina. Es decir, cuando concluimos en la abducción no hemos resuelto el problema. Todavía nos quedan cosas que hacer para resolver. Hay una forma que siempre en otras partes pasa. Lo dice mejor. Gavin Woods dice: la abducción lo que hace es preservar la ignorancia. Frente al problema de la sorpresa, cuando se concluye la abducción, que algo se puede sospechar que es así o así, lo que tenemos que decir es que todavía no sabemos cómo es la solución, o cómo es la explicación, etc. Sino que la abducción preserva la ignorancia. Por el contrario, en la inducción, no solamente en progreso, sino en toda una tradición de la filosofía de la ciencia, la inducción es la que permite el establecimiento de un hábito de acción y la justificación de creencias, sobre todo esto último en la filosofía del siglo XX. Lo que permite los estándares de justificación, o sea, la autorización para que algo se convierta en una creencia, en algo que se puede sostener o afirmar, es la conclusión de la inducción. Es decir, lo que pasa con la inducción es que se descarga de la condición de duda genuina y pasa a ser creencia. Entonces, si ustedes miran o contrastan las condiciones formales de la abducción y la inducción, tienen formas lógicas diferentes, las condiciones metodológicas de abducción e inducción son diferentes y las condiciones epistémicas, es decir, relativas a los estados cognitivos, también son diferentes. Quisiera llamar su atención sobre el simbolito de interrogación para sospechar o preservar la ignorancia y la condición, la descarga como fin, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar más adelante. El punto importante aquí a tener en cuenta es el siguiente. En este modelo, si hay preservación de la condición de duda genuina, entonces no hay manera en que eso constituya creencia. Ok, hemos hablado de la abducción de cosas cotidianas, como, no sé, intentar resolver cómo encontrar unas llaves.
a cuestiones un poco más científicas, como el caso de Kepler. Proust estaba muy interesado, y sobre todo estaba interesado en la deducción científica, y para eso propuso toda una economía de la investigación. Es decir, propuso una serie de reglas como para encontrar mejores hipótesis a otras. El uno es: todas las hipótesis deben poder tener consecuencias en la experiencia, tienen que explicar todos los hechos, no voy a pasar eso para ahorrar tiempo, pero tienen que explicar todos los hechos que se proponen explicar, y tienen que haber unas consideraciones que son de economía. El poco costo en términos de esfuerzo, dinero, energía, etc. El valor intrínseco de las hipótesis, es decir, que por sí mismas sean valiosas, por ejemplo, que sean plausibles o que sean naturales en el sentido de fácilmente comprensibles. Y relación con las otras hipótesis. Cautela quiere decir que si una hipótesis versus otra hipótesis, si uno la divide en sus componentes y tienen cosas en común, aquella que tenga más cosas en común, no solamente con los hechos que explican, sino con otras consecuencias, hay que preferirla. Una hipótesis que sea más amplia es mejor que otra hipótesis. Y una hipótesis, la regla de no complejidad es muy importante porque, como dicen los jugadores de billar, es la que permite que una hipótesis deje una buena queda. Entonces, aunque sabemos que es falsa, nos permite guiarnos para establecer otras hipótesis. Por ejemplo, cuando uno tiene varios puntos para hacer una distribución, la línea seguramente, por ejemplo, que sería más fiable de hacer, sería una línea curva con muchas funciones, pero es muy difícil de hacer. Si hacemos una línea recta y encontramos varios puntos alrededor de ella, después podemos encontrar más fácilmente cuál es la verdadera línea. Entonces, podemos avanzar hipótesis que incluso sabemos que son falsas, si nos dan ventaja en la investigación. Les decía entonces, en Peirce, esas consideraciones de la economía sirven para seleccionar hipótesis. Pero para seleccionar una hipótesis sobre otra hipótesis hay que tener claras las hipótesis. Ese es el papel que cumple la máxima pragmática, que es básicamente un teorema deductivo. Aquí lo que esto quiere decir es lo siguiente: si ustedes tienen una hipótesis, el significado pragmático de esa hipótesis será que en todas las circunstancias en las que uno se imagine que se puede establecer esa hipótesis, si uno hace una serie de cosas, acciones, entonces tendrá una serie de observaciones. El conjunto de todas las circunstancias, con todas las acciones y todas las observaciones, constituirá el significado pragmático de la hipótesis. Esto es una propuesta de Peirce que simplemente está siguiendo aquí a Kant, en la que dice que si todos los consecuentes de una cognición son verdaderos, es decir, si todo esto es verdadero, entonces la cognición misma es verdadera, es decir, esto es verdadero. Si todo esto es verdadero, es decir, si todas las circunstancias se dieran todas las acciones y todas las observaciones, entonces la hipótesis misma sería verdadera. Ahora bien, con esto en mente, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace, pues, es que tenemos un sistema teórico de creencias cualquiera y tenemos nuestro fenómeno sorprendente. Frente a este fenómeno sorprendente tenemos que, digamos, establecer una hipótesis que nos permita enfrentarnos a él, una abducción. Luego viene el trabajo de la máxima pragmática, aclarar cuáles son las consecuencias que tenemos que sacar de esa hipótesis, de esa abducción, escoger entre ellas algunas y luego llevarlas a la experiencia. Eso se llama inducción, una inducción cualitativa de la que hablaba antes. Si es el caso que cuando hacemos los experimentos no encontramos lo que estábamos buscando, la hipótesis o es refutada o hay que reformularla y tenemos que volver a hacer una abducción. O bien, si los experimentos nos dicen que eso que tenemos que encontrar, la regla que hemos inducido es correcta, entonces podemos pasar a adoptarla como parte del sistema teórico, se ha justificado como una creencia. ¿Sí? Mi punto es, lo que sigue es como la parte un poco pesada de la charla, y es intentar mirar eso un poco más formalmente.
Lo primero es que entonces se presenta el hecho sorprendente. Esa R significa real. Pero si la hipótesis f de A, por ejemplo, fuese cierta y el signo de admiración quiere decir si tuviésemos una cierta confianza en ella, entonces eso sería un asunto obvio. Y ese entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Este es un entonces puramente subjuntivo. Es decir, no es un condicional normal, no es una consecuencia normal, sino que es puramente presuntivo. Esto es más claro, el que sea presuntivo se aclara más con un ejemplo que no es de la misma clase, aunque no es el mismo. Una cosa es decir, por ejemplo, si Oswald no mató a Kennedy, alguien más lo hizo. A decir, si Oswald no mató a Kennedy, alguien más lo hubiera hecho. Si Oswald no hubiese matado a Kennedy, alguien más lo hubiese hecho. Está relacionado, ese condicional no es un condicional, digamos, normal, como el de la lógica clásica, sino que es presuntivo. Si esto fuera de cierta manera, entonces esta otra cosa sería de esta otra manera. Lo siguiente es la conclusión de la abducción. Por lo tanto, preservando la duda, podemos abducir la hipótesis. Ahora bien, viene el trabajo de la deducción. Según la máxima pragmática, si la hipótesis fuese correcta, entonces este sería su significado. Por ejemplo, esto quiere decir que algunas, si estas son todas las consecuencias, algunas serían estas. Por ejemplo, en una circunstancia 1, en una acción 1, se observaría una cosa, en la misma circunstancia otra acción nos permitiría ver otra cosa, y así sucesivamente. Suponemos que esto 2 es el significado. 3 es suponer que aceptamos la conclusión de la abducción y hacemos predicciones virtuales para la hipótesis. Luego vemos que los experimentos, en realidad, eso es lo que obtenemos. Y quiero hacer notar que en las deducciones vienen quizá en la anterior, vienen acá, es las circunstancias, las acciones y las observaciones vienen predesignadas. Viene el carácter predesignado desde antes, y esta vez significa que son virtuales. ¿Okay? Y acá vemos que son reales. ¿Sí? Siguiendo la predesignación, vemos que son reales. Lo que podemos inducir que estas consecuencias, que son actuales, pueden ser consecuencias de todas las acciones y las observaciones para una cierta circunstancia, que es lo mismo de la muestra de todo, que es la manera clásica de entender la inducción, pero en este caso con predesignación. Entonces, digamos, para unas circunstancias, una circunstancia particular, todas las acciones y observaciones para esa circunstancia particular, o podríamos también inducir no solamente en estos experimentos para acciones y observaciones para una circunstancia, sino para todas las circunstancias posibles en las que podríamos aplicar la hipótesis, y podemos, por tanto, inducir en la verificación todas las circunstancias y lo que se deriva de ellas. Y recordando la línea anterior, entonces obtenemos o justificamos la creencia, en este caso, en la hipótesis. Entonces, primero se deriva la hipótesis, no la podemos creer, sería una irresponsabilidad epistémica creer en una cosa que a uno simplemente se le ocurre. Si la conclusión de la abducción es una cosa que a uno se le ocurre, creerla y actuar sobre ella es irresponsable epistémicamente en la investigación científica. Si se pasa por todo el proceso anterior, entonces, y los resultados son positivos, entonces podemos tener creencia en la hipótesis. Entonces, ahí están, de una manera un poco amplia, presentado distinción abducción e inducción con características formales, epistémicas y metodológicas. Hasta ahí, entonces, va la investigación científica y la propuesta de Peirce.
En mi opinión, entonces la abducción entra acá, en la creación de la hipótesis, la deducción entra aquí en la consecuencia de la hipótesis, también la abducción entra en la selección de la hipótesis con los criterios de la economía que hemos mencionado antes, y luego está la puesta a prueba de la hipótesis, y este es inducción, entonces aquí entra la abducción en la creación de hipótesis y en la selección y adopción de hipótesis para poner a prueba. ¿Qué es entonces en ese sentido una abducción? Una abducción es una estrategia de ajuste cognitivo que nos proporciona una respuesta plausible, posible, no actual, una respuesta para la solución de ese problema. Y en la inducción lo que hacemos es poner a prueba esa propuesta y a la larga saber, o por lo menos provisionalmente justificar la creencia en ella si es que los resultados son positivos. Hasta ahí la versión de Peirce. Lo que viene es más bien corto, además porque creo que estoy corto de tiempo, y es en filosofía de la ciencia cómo se ha visto la abducción. Entonces ya pasamos al siglo XX. Bien, hubo gente que se opuso a que la abducción era una forma de inferencia, se le asoció a la lógica del descubrimiento. Entre los detractores más importantes estaban Reichenbach, que en el siglo XX decía hay dos contextos: el contexto del descubrimiento, donde se descubren las hipótesis, y el contexto de la justificación, que es donde se dice si funciona o no funciona. El primero es una cosa puramente psicológica, que no tiene lógica, y el segundo, que es el de la justificación, sí, y ahí es donde entra la inducción. Luego, para Reichenbach, no había algo así como lógica del descubrimiento, sería un contrasentido. Por las cosas curiosas que pasan en filosofía, Popper llamó a un texto la lógica del descubrimiento científico, para decir que no hay lógica del descubrimiento científico. Y la idea de Popper es que si bien las hipótesis en su construcción pueden estar respaldadas por buenas razones, no hay una lógica anterior de eso. Estamos hablando de Reichenbach del año más o menos 34 y de Popper del año 39, y en el año 59, en conjeturas y refutaciones, hace más o menos lo mismo. Está, por el contrario, los promotores de una lógica del descubrimiento, en particular Hanson. Este libro, que se llama Patrones de Descubrimiento, retoma la reproducción de Peirce, de lo que les hablé del tercer y quinto momento, para decir que sí hay una lógica en generar hipótesis científicas. Y más tarde, en el 73, Simon establece con más claridad eso en qué consistiría, en contra de las propuestas, sobre todo de Popper, y Eisenstein más adelante insiste en lo mismo, pero ellos, digamos, sin tener en cuenta las propuestas de Peirce. Acá la lógica del descubrimiento se supone como lo mismo que abducción, se usa la expresión, pero no se menciona a Peirce, excepto, insisto, Hanson. Y luego aparece en el año 65 eso que se conoce como inferencia hacia la mejor explicación. La inferencia hacia la mejor explicación es una propuesta de Gilbert Harman, y luego ha sido expandida de diferentes maneras por Paul Taggart, que este es uno de los libros del 88, se llama Filosofía Computacional de la Ciencia, y hay otras personas como Lipton y Paavola. Este libro no se ve muy bien, aquí se llama Inferencia hacia la mejor explicación. ¿Cuál es la propuesta de la inferencia hacia la mejor explicación? Lipton y todos los demás denominan abducción a la inferencia a la mejor explicación. Dicen que básicamente todo razonamiento no deductivo es inferencia hacia la mejor explicación. Es decir, esta distinción que yo acabo más bien he intentado hacer entre abducción e inducción, ellos dicen no existe, es un solo patrón de inferencia, y consiste más o menos en lo siguiente. Hay una colección de datos o hechos, observaciones, y una hipótesis explica esos hechos o datos. Ninguna otra hipótesis explica eso también como esa hipótesis lo hace, y por lo tanto H o la hipótesis es probablemente verdadera. Esto, si ustedes lo miran, es muy parecido al enunciado canónico de la abducción.
excepto por la línea 3, que estaría establecida entonces por la selección de hipótesis. Y sin embargo, si esto es así, entonces lo que yo he llamado abducción generalizadora también es una inferencia de la mejor explicación, y lo que quiero resaltar es que en ellos eso es una inducción. O sea, para inferencias de la mejor explicación no hay manera de distinguir qué es abducción de qué es inducción, todo hace parte del mismo proceso. E incluso Paul Taggart, que lo he mencionado antes, el del libro azulito, dice que la diferencia es puramente de grado. Bueno, en realidad es un solo patrón de inferencia, que es el de la enunciado canónico que he mencionado antes, y que cobija tanto tanto hipótesis en el sentido de regla de resultado, regla, caso, como inducción en el sentido de caso, resultado, regla. Esa es la versión más o menos estándar del asunto. Si digamos, es plausible o fiable lo que yo hice anteriormente, pues esto entra en franca contradicción o contrariedad, por lo menos, con esta propuesta. Ahora bien, una pregunta usual es si abducción es lo mismo que inferencia es la mejor explicación. Para las personas que mencionaba antes, sí, pero según lo que hemos visto hoy, no, al menos por los siguientes aspectos. En este modelo no se sostiene que la abducción tenga los tres rasgos, o sea, formales, metodológicos, epistémicos. Para ellos, la presentación de la duda, la hacer referencia a un antecedente y la importancia de la primera premisa no son cruciales. La inferencia es la mejor explicación, es un modelo alternativo al de Hempel. Brevemente, Hempel pensaba que en un modelo de investigación científica y de explicación tenía que haber unas leyes nomológicas o estadísticas, unas condiciones iniciales, y que el evento que se iba a explicar se debía desprender de esas dos. Pero la inferencia es la mejor explicación, siempre tiene un importe confirmatorio, o sea, verificacionista, y en la abducción, al menos en el modelo que hemos visto antes, no. En ese sentido, la inferencia es la mejor explicación. Si bien es un modelo alternativo a Hempel, no es un modelo alternativo a la abducción, al menos como lo entienden Paul Taggart y sus colaboradores. Hay una persona que no, que es Satoshi Nishida, pero digamos, eso se puede dejar para las preguntas. La inferencia de la mejor explicación es un modelo descriptivo, es decir, la inferencia de la mejor explicación intenta describir cómo se comportan efectivamente los científicos, qué es lo que hizo Semmelweis para descubrir la fiebre puerperal. Por ejemplo, ¿qué fue lo que efectivamente pasó? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el comportamiento estándar de los científicos? Y no solamente de los científicos, sino de las personas en la vida cotidiana, cómo resuelven sus problemas. El modelo de Peirce, el anterior, en ese sentido, la abducción, al menos en la investigación científica, en el modo científico de fijar creencia, en el modelo duda-creencia, es normativo, es cómo deberían comportarse los científicos al resolver problemas. Aquí hay una cosa adicional, y es que si este es un modelo descriptivo, entonces aquí hay un problema de adecuación descriptiva, porque en general la gente en su resolución de la vida cotidiana no apela a muchas hipótesis simultáneamente para descartarlas y encontrar una al final que le resuelva sus problemas, pero eso hace parte de otra historia. Lo último es que la noción de inferencia a la mejor explicación tiene una noción de experiencia y de evidencia que no es como la de la abducción en el modelo anterior. La noción de experiencia en inferencias en la mejor explicación quiere decir suma de hechos atómicos. Entonces, si hay hechos buscados deliberadamente o encontrados en el curso de la experiencia, no hay ninguna diferencia. Y siempre es una experiencia acumulada, es decir, una experiencia empirista, en el sentido de que toda evidencia acumula desde el pasado, nos da información hasta el presente y nada más. Toda experiencia y toda evidencia tiene ese sentido. Entonces, allí
no puede aparecer algo como predestinación. Si no aparece algo como predestinación, entonces tenemos dos modelos diferentes, incluso como modelo de la investigación científica. En el modelo anterior, por ejemplo, la noción de experiencia es siempre ligada al futuro. Nuestra experiencia siempre es potencialidad hacia el futuro. Lo que sabemos hoy lo sabemos como una guía de acción hacia el futuro. Y por tanto la evidencia tiene que ser buscada hacia el futuro. Entonces hay bastantes contrastes entre la noción, digamos, del siglo XIX en el progreso en su propuesta original, y así como funciona desde el año 65 en inferencias y la mejor explicación. La consecuencia de esto es que abducción e inducción se mezclan en el mismo sentido, exactamente el mismo sentido, excepto por de experiencia de evidencia, que en el segundo periodo que yo les mencioné al comienzo de la charla. En el segundo periodo, Newton Peirce mezcla abducción e inducción. Recuerden que en el tercero se retracta y dice, no, así como estaba al comienzo estaba bien. Ellos parecen decir, no, así, vamos, mezclado es mejor. El modelo tiene unas consecuencias en inteligencia artificial. Aquí está el modelo AKM por las iniciales de los más importantes de sus defensores. Aquí están algunos de los libros. Este es el libro de Josephson, este es el libro de Frank Cacas, este es de Anton Chalicea. Y básicamente lo que dice el modelo es lo siguiente. Bueno, esto ya lo he mencionado, excepto el rasgo formal, que es inferencia en antecedente, pero eso es, allí el antecedente se entiende tanto como regla como caso, lo cual es una manera un poco confusa de entenderlo. Se acepta que la abducción es sinónimo de la inferencia, es una mejor explicación, como se acaba de sostener. Se acepta que, también como se acaba de decir, si eso es cierto, entonces la inferencia es la mejor explicación, da cuenta tanto de la hipótesis como de la inducción temporal de los actores. Y el modelo de cambio epistémico, que es el que se basa, no se corresponde con el modelo de duda-creencia. El modelo de cambio epistémico, que es en el que se modela la inteligencia artificial, establece que hay un sistema de creencias. El sistema de creencias o se expande, o se contrae, o se revisa. Cuando se expande se añaden unas sentencias, cuando se contrae se quitan unas sentencias, y cuando se revisa se ponen otras y se quitan otras. Eso lleva a una formalización más o menos así. Está el fenómeno que hay que explicar, el conocimiento de base no lo explica. Esta es una forma de consecuencia que prefiero dejar indeterminada para ser justo con ellos, pero en realidad es una consecuencia explicacionista. La hipótesis por sí sola no explica, más bien de ella no se deriva ese hecho. La conjunción del conocimiento que uno tiene antes con la nueva sentencia es consistente. El conocimiento anterior que uno tiene con la hipótesis es mínimo, es decir, hay la sentencia, este conjunto KH, el conocimiento de base y la hipótesis a la que se llega, es el mínimo de sentencias posible que hay. La conjunción de ambos permite que se explique o se derive de, y por tanto se puede sostener la hipótesis. Esto, según el modelo anterior y según el modelo que viene, es un problema, porque solamente tiene en cuenta elementos explicacionistas, pero la abducción no solamente explica, también puede resolver problemas, ayudar a resolver problemas, no solamente explicar. Pero además no tiene en cuenta el elemento presuntivo, o sea, el asunto de la duda genuina, de la sospecha que mencionábamos antes. En este sentido, el modelo AKM es un modelo que está sostenido en el cambio epistémico y, digamos, este es el modelo prevaleciente. Si ustedes están interesados en una abducción, la gran literatura está en inteligencia artificial y este es el modelo. Este es el modelo prevalente ahora. Sin embargo, hay una propuesta alternativa. La propuesta alternativa la hacen dos lógicos, el uno canadiense y el otro radicado ahora en Inglaterra, que son Doug Gabay y John Woods. Y ellos tienen eso que denominan la lógica práctica de sistemas cognitivos. Para ellos, la abducción, la abducción que es el segundo tomo, se dedica a la abducción de ese gran programa que se llama Lógica Práctica de Sistemas Cognitivos.
y están en mora de un tercer volumen. El punto para ellos es más bien el siguiente: hay que mirar el razonamiento de las personas en su vida cotidiana, por eso es práctico, no es, digamos, no hacen tanto énfasis en lo teórico. Para ellas la diferencia